Hola, yo soy Sara Wally Fernández de la Universidad de León y voy a exponer mi trabajo sobre el aprendizaje-servicio en la docencia en las ciencias sociales. Y bueno, en primer lugar querría agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de presentar esta ponencia, que va a consistir en primer lugar en la definición de qué es el aprendizaje-servicio. Después vamos a ver los espacios de incorporación de este aprendizaje-servicio en la universidad, ejemplos concretos de su aplicación en la rama de ciencias sociales, las etapas en las que consiste un proyecto de aprendizaje-servicio, los beneficios que presenta su implementación y por último las conclusiones. Bueno, para empezar, ¿qué es el aprendizaje-servicio? Pues el aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad. ¿Cómo los combina? ¿Cómo los une? Bueno, pues los combina en un único proyecto bien articulado en el que los participantes, los estudiantes, se forman al involucrarse en necesidades reales de su entorno, con la finalidad de mejorarlo. Es un método para unir el éxito educativo y el compromiso social y para aprender a ser competentes siendo útiles a los demás, al resto de la comunidad. En el ámbito de la educación formal, que es donde se encontraría en los grados universitarios, está planificado institucionalmente de forma integrada con el currículum y está destinado a la atención de necesidades reales y efectivamente sentidas dentro de una comunidad en cuestión. La educación superior y en particular los estudios de la rama de ciencias sociales son uno de los ámbitos más adecuados para realizar o para desarrollar el aprendizaje-servicio. La importancia de la colaboración o de la ayuda de la universidad y los estudiantes a su entorno queda plasmada en declaraciones como la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO, en la que se dice que la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades. Vamos a ver ahora los espacios de incorporación del aprendizaje-servicio en la universidad. El aprendizaje-servicio se puede incorporar en diversos ámbitos del plan de estudios universitario y hay pues varias opciones de ubicación y vinculación curricular de este tipo de proyectos. En primer lugar, pueden incorporarse las asignaturas. Según la metodología y la función que se quiera atribuir al aprendizaje-servicio, los procesos formativos y las actividades pueden adquirir también diferentes formas, según por ejemplo si la participación en los proyectos es obligatoria o es optativa, según si se realizan de forma individual o en grupo y según el enfoque de las actividades, según si por ejemplo suponen actividades reflexivas o consultivas o si por el contrario suponen actividades de impacto directo o de tipo participativo y transformador. También se podrían incorporar a las prácticas curriculares con el objetivo de que el estudiante pueda realizar una intervención que consista en la realización de prácticas que ayuden a su entorno y que al mismo tiempo desarrolle las competencias propias de su grado o de su carrera. Un tercer espacio de incorporación serían los trabajos de final de grado y los trabajos de final de máster, los TFGs y los TFMs. Consistirían en trabajos de investigación que estarían dirigidos a resolver problemas sociales o necesidades del entorno mediante un aprendizaje. El proyecto desarrollado puede ser fruto de una necesidad que haya sido detectada por el centro o bien de una necesidad que haya sido identificada por el estudiante. Un último espacio de incorporación del aprendizaje-servicio serían los proyectos transversales y los proyectos interdisciplinarios. Las universidades pueden promover la innovación educativa desde una perspectiva de compromiso social, a través de iniciativas orientadas a integrar la responsabilidad social en la docencia y en los planes de estudio. Estas iniciativas fomentan el aprendizaje competencial transversal y permiten la posibilidad de aplicar el conocimiento a contextos auténticos. Estos contextos a menudo son transversales y se necesita trabajar sobre ellos con equipos multidisciplinarios. De esta manera, las universidades promueven la innovación educativa con una perspectiva de compromiso social desde el diseño, el desarrollo y la evaluación pedagógica de iniciativas orientadas a integrar la responsabilidad social en la docencia y en los planes de estudio desde un enfoque extracurricular con reconocimiento de créditos. En cuanto a los ejemplos concretos de aplicación de aprendizaje-servicio en la rama de las ciencias sociales, hay que tener en cuenta que esta rama abarca un gran número de grados muy diferentes entre sí, por lo que las posibilidades de aplicación son muy grandes. Por ejemplo, tenemos carreras relacionadas con la rama, con el ámbito de las ciencias económicas y empresariales, donde se pueden realizar actividades que estén orientadas a ayudar a entidades del tercer sector del entorno. Por ejemplo, con la ayuda con la contabilidad, el análisis de costes, inscribir una ONG, constituir una asociación, tramitación de subvenciones, elaboración de modelos de gestión, ayudar a emprendedores de la comunidad, realizar estudios de mercado, pero también tenemos carreras, por ejemplo,
relacionadas con la sociología o con la antropología, desde las que se puede llevar a cabo el diseño de propuestas de intervención social para ayudar a determinados colectivos en riesgo de exclusión social. También se pueden llevar a cabo proyectos relacionados con el patrimonio, de intercambio generacional, que ayuden a combatir el edadismo, la discriminación por edad, o proyectos de promoción de la salud a través de conocer los procesos sociales y las representaciones sociales, las representaciones culturales, en torno a la salud. Para los alumnos de Derecho o los alumnos de Ciencias Jurídicas también están proliferando la constitución de clínicas jurídicas, que son centros donde el alumnado pone en práctica los conocimientos que han adquirido en el grado mediante la realización de prácticas en las que actúan como si fueran profesionales y estudian y resuelven asuntos planteados por ONGs o por entidades del tercer sector. Vamos a ver ahora las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio. Un proyecto de aprendizaje-servicio consta de 3 etapas que serían la preparación, la realización y la evaluación, y dentro de estas etapas habría unas subetapas dentro de las cuales habría que realizar ciertas actividades. Dentro de la preparación tendríamos la elaboración del borrador, donde habría que definir por dónde empezar, determinar cuál sería la necesidad social que pueden atender los alumnos, identificar cuál es el servicio concreto que se puede realizar y especificar qué aprendizaje les aportaría este servicio. También tenemos el establecimiento de las relaciones con las entidades, donde se tendría que identificar los socios con los cuales se puede llevar a cabo el proyecto de colaboración y plantear la demanda y llegar a un acuerdo acerca del servicio concreto que realizarán los estudiantes. Por último, habría que planificar el proyecto, definiendo con detalle el servicio que se va a realizar, precisando los aspectos pedagógicos del proyecto o especificando la gestión y la organización de todo el proyecto. La segunda etapa sería la realización, que está formada por la preparación, la ejecución y el cierre. En la preparación habría que motivar al grupo, diagnosticar la necesidad social, definir bien el proyecto, organizar el trabajo y reflexionar sobre qué hemos aprendido con esta planificación. En la ejecución se llevaría a cabo lo que es la realización del servicio, relacionarse con las personas y entidades del entorno, registrar, comunicar, difundir el proyecto y también reflexionar sobre qué hemos aprendido con esta ejecución. Y por último, con el cierre, los alumnos deberían reflexionar y evaluar los resultados del servicio, reflexionar los aprendizajes conseguidos y proyectar unas perspectivas de futuro. Por último, tras la preparación y la realización, tendríamos una evaluación multifocal que veremos en la diapositiva siguiente. Para ver el impacto real que ha tenido un proyecto de aprendizaje-servicio y cuáles han sido el aprendizaje y los conocimientos que han adquirido los alumnos, es fundamental una correcta evaluación, y esta evaluación tiene que ser multifocal. En esta diapositiva podemos ver quién tiene que evaluar, cuándo se tiene que evaluar, qué se tiene que evaluar y cómo se tiene que evaluar. ¿Quién tiene que evaluar? Pues tiene que evaluar tanto el alumno, el profesorado, la entidad social y las personas destinatarias. ¿Cuándo se tiene que evaluar? Se tiene que evaluar al inicio del proyecto, durante el proyecto, cuando se están realizando las actividades y también al finalizar el proyecto. ¿Qué se tiene que evaluar? Pues se tiene que evaluar la competencia social y ciudadana, la competencia en autonomía e iniciativa personal, la competencia de aprender a aprender y competencias propias de la materia. Y por último, en cómo se tiene que evaluar, pues se tiene que evaluar tanto por observación como por autoobservación. Por último, vamos a ver qué beneficios ofrecen los proyectos de aprendizaje-servicio, ya que se ha comprobado que estos proyectos tienen y producen efectos positivos y significativos en 5 variables. En primer lugar, en las actitudes cívicas, que son aquellas que realizan los ciudadanos y que favorecen a una mejor convivencia en la sociedad. Los proyectos de aprendizaje-servicio en los que se trabaja con población en riesgo de exclusión social o con minorías consiguen cambiar los sesgos negativos que tienen los estudiantes sobre estos sectores de la población y aumentar sus actitudes positivas hacia la diversidad y hacia la inclusión. Los proyectos también ayudan al pensamiento crítico de los estudiantes, que es el proceso de reflexión y razonamiento para alcanzar la solución más efectiva de un problema. Gracias al componente de reflexión que incluyen la mayoría de los programas de aprendizaje-servicio, los resultados cuantitativos de varios estudios muestran que las capacidades de pensamiento crítico aumentan. También mejoran las capacidades y habilidades de trabajo en grupo, ya que muchos de estos programas se llevan a cabo a través de grupos y además estos grupos pueden estar compuestos por estudiantes de diferentes grados. El cuarto beneficio sería la empatía, que es la capacidad de comprender cómo piensa otra persona y entender lo que está sintiendo, y también los datos cuantitativos de varias publicaciones muestran que los estudiantes puntúan más alto en empatía después de pasar por un programa de aprendizaje-servicio. Por último, tendríamos una mejora del autoconcepto, que es el conjunto de atribuciones que cada persona tiene sobre sí misma. A través de estos proyectos de aprendizaje-servicio, los estudiantes descubren que tienen una relevancia en la sociedad
y son más conscientes de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles, lo que hace que su autoconcepto mejore significativamente. Como conclusiones de la aplicación del aprendizaje de servicio a la docencia de las ciencias sociales, podemos decir que este tipo de aprendizaje fomenta la actitud democrática y cívica de los estudiantes, aumenta la colaboración con sus comunidades y estimula su sentido crítico. También puede ser positivo tanto para los estudiantes como para las universidades e instituciones, pero siempre es necesaria una correcta preparación y una evaluación multifocal. Y bueno, por último, agradeceros vuestra atención y vuestro interés y, por supuesto, transmitidme cualquier duda que podáis tener. Gracias.